Durante décadas, en la isla de Sicilia, el poder no lo tenían los romanos, sino esclavos. No uno, no 10. Miles. Gobernaban ciudades, acuñaban monedas y tenían su propio ejército. ¿Cómo fue posible que los esclavos, considerados por muchos como propiedad sin voz, levantaran un reino dentro del corazón del imperio más poderoso del mundo? Todo comenzó con un nombre que muy pocos recuerdan hoy, Euno, un esclavo de origen sirio que decía tener visiones divinas. Aquel hombre, que había sido vendido como objeto, hablaba con los dioses. O eso afirmaba. Y lo más sorprendente, lo escuchaban. Porque lo que inició como una simple revuelta local terminó convirtiéndose en uno de los desafíos más serios para Roma en toda su historia. A mediados del siglo II a.C., Sicilia era una tierra fértil y cruel. Sus campos eran el granero del imperio, pero estaban trabajados por miles de esclavos en condiciones miserables. Jornadas eternas, castigos brutales, sin esperanza de libertad. La rabia acumulada era como pólvora esperando una chispa. Y esa chispa fue Euno. Decía ser profeta y en sus manos mostraba pequeños trucos que hacían creer a los demás que tenía poderes. Escupía fuego, predecía eclipses, hablaba en trance. ¿Era un farsante? Tal vez. Pero en una época desesperada, la fe puede más que la lógica. Los esclavos lo vieron como un enviado de los dioses. Y lo siguieron. La revuelta estalló cerca de la ciudad de Enna. Al principio, eran apenas unos cientos, armados con herramientas de campo y palos. Pero se movían rápido y con una ferocidad que Roma no esperaba. Liberaban esclavos en cada ciudad que tomaban. En pocas semanas, ya eran más de 6.000. Se apoderaron de fortalezas, derrotaron a pequeños destacamentos romanos y establecieron su propio gobierno. Euno tomó un nuevo nombre, Antíoco, como los antiguos reyes sirios. Se proclamó rey. A su lado, un general llamado Cleón, posiblemente un antiguo esclavo de origen tracio, dirigía al ejército rebelde. No eran improvisados. Tenían estrategia, liderazgo y, sobre todo, convicción. Durante más de 4 años, esta república de esclavos gobernó partes de Sicilia. Emitían monedas con su propio sello. Organizaban cosechas. Tenían una administración. Era, literalmente, un estado paralelo dentro del dominio romano. Roma, al principio, no lo tomó con seriedad. Enviaron tropas mal equipadas, confiando en que unos cuantos miles de esclavos no podrían resistir a una legión entrenada. Se equivocaron. Los ejércitos romanos fueron derrotados uno tras otro. La vergüenza llegó al Senado. No podían permitir que el ejemplo cundiera. Entonces enviaron a un cónsul veterano, Lucio Calpurnio Pisón. Y con él, llegó la verdadera guerra. La rebelión fue finalmente sofocada con brutalidad, como acostumbraba Roma. Cleón cayó en batalla. Euno fue capturado y murió en prisión. Miles de rebeldes fueron ejecutados. Pero lo que hace esta historia aún más increíble es que 30 años después, volvió a ocurrir. Otra rebelión, aún más numerosa, volvió a incendiar Sicilia. Otra vez esclavos. Otra vez ciudades tomadas. Otra vez un reino dentro del reino. Se dice que la segunda revuelta llegó a tener más de 40.000 insurgentes. Esta vez liderados por un gladiador llamado Salvius, que se hacía llamar Rey Trifón. Su historia fue similar, tomó ciudades, acuñó monedas, creó un ejército. Y también fue vencido, años después, tras sembrar el pánico entre los terratenientes sicilianos y obligar a Roma a invertir enormes recursos. 2 rebeliones. 2 reinos de esclavos. 2 momentos en los que los cimientos del imperio temblaron. ¿Cómo es posible que esto no se enseñe en los libros de historia más comunes? La explicación está en la incomodidad del relato. Estas revueltas no encajan en la narrativa gloriosa de Roma. No fueron lideradas por grandes generales ni por nobles con armaduras doradas. Fueron protagonizadas por los invisibles, los olvidados, los esclavos. Y, sin embargo, por un momento, fueron libres. Gobernaron. Decidieron. Soñaron con un mundo distinto. Quizás lo más impactante no sea la violencia ni la duración de las rebeliones, sino el hecho de que, durante años, Sicilia fue tierra de hombres y mujeres que se negaron a aceptar su destino. Que se atrevieron a imaginar una vida fuera de las cadenas. Que organizaron un sistema, una moneda, un ejército, sin más legitimidad que su propia determinación. Y aunque fueron derrotados, su historia resiste. Como un eco incómodo que nos recuerda que incluso los más oprimidos pueden desafiar a los más poderosos. ¿Ya conocías este episodio? ¿Crees que historias como esta deberían contarse más? Si te sorprendió esta rebelión olvidada, suscríbete y déjame tu opinión en los comentarios. Hay muchas más historias como esta, que el tiempo casi borra, pero que aún resisten entre las sombras.